tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, comenzamos con las preguntas, doctor. Por favor. Dice, ¿dónde se encuentra el alma en Jesús y en la criatura? Bueno, lo primero que necesitamos aclarar es que Jesús y la criatura son iguales. O sea, la humanidad de Jesús es perfecto hombre. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre él y nosotros. Él tiene un alma humana igual que la nuestra, tiene una naturaleza física igual que la nuestra, o sea, es verdadero hombre. Ahora, ¿dónde habita el alma, tanto en Jesús como en la criatura? En realidad el alma no tiene un lugar específico, o sea, no podemos decir está en tal parte, sino el alma informa al cuerpo, es una parte espiritual que maneja todo el cuerpo, podríamos decir que se encuentra en todos nosotros. Es indivisible, o sea, si a alguien le quitan una parte de su cuerpo, no quiere decir que se le quite una parte al alma. O sea, el alma sigue completa, abarcando todo el cuerpo, todo el ser, y listo, no tiene un lugar así en especial, ¿no? Listo. Muy bien. Aquí hay una pregunta con varias premisas, las vamos diciendo una por una, ¿va? Bien. El espíritu mueve al alma. Sí y no. O sea, esta dualidad de espíritu y alma, el alma la hemos tomado siempre como una unidad. Tan es así que la Iglesia maneja simplemente la parte del alma. El alma es la que informa al cuerpo. Se dice que nuestro cuerpo tiene todo lo necesario para llevar a cabo las funciones del alma. O sea, el alma tiene la capacidad de caminar, pero no tiene pies. Entonces, habita en un cuerpo que tiene todo lo necesario para poder caminar. El alma tiene la capacidad de ver, pero en un cuerpo, en este mundo, tiene que habitar en un cuerpo donde tenga todo lo necesario para poder integrar y llevar a cabo esa función de ver, que serían los ojos, el cerebro, los nervios ópticos, en fin. Y así de todo lo demás. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿el alma es la que tiene esa capacidad? Jesús nos dice que no. Jesús nos dice que es la voluntad la que tiene esa potencia y que la voluntad es la que piensa, pero se transmite a través del cuerpo. La voluntad es la que habla, la voluntad es la que camina, la que late, la que respira, pero todo se maneja a través del cuerpo. Entonces el alma es como la parte principal y resulta que la parte del espíritu es la parte que está destinada a la unión con Dios. O sea, es la parte más esencial o la parte, bueno, a veces se define como el alma del alma, ¿sí? Pero está integrada dentro del alma. Y lo único que pasa es que esa parte es la que está destinada a la unión con la divinidad. Nada más. La siguiente premisa ya estaría medio contestada porque dice, el alma es lo que opera o mueve al cuerpo. Okay, si no. Y esto incluye la mente. Espérenme, es el alma a través de la voluntad. Recordemos que el alma tiene 3 potencias, que son voluntad, inteligencia y memoria. La voluntad es el motor que lleva a cabo todas las acciones, de donde parte la acción. Por lo tanto, ¿podemos decir que parte del alma? Sí,
pero en realidad parte de la potencia de la voluntad, que es la que mueve, la que da el estímulo para llevar a cabo el acto. Y entonces, ¿esto incluye a la mente, o sea, a los pensamientos? Todo, también Jesús nos habla de eso. Correcto. La siguiente dice, el espíritu es la vida del alma. ¿Se podría decir eso? Lo acabamos de decir, no en este sentido, sino es la parte del alma que está destinada a todo lo que es una unión con Dios. O sea, lo malo de esto es tratar de dividir el alma, cuerpo, y el alma, espíritu. Y todo es una unidad. O sea, nosotros somos una unidad. Estamos formados por alma y cuerpo. No es que tengamos dos, sino entre alma y cuerpo conformamos un solo ser. El alma y el espíritu es lo mismo. O sea, conforman un solo ser espiritual, pero no es que uno tenga como uno metido en otro o algo así, sino es todo junto, pero como una función del alma está la parte espiritual, que es la unión con Dios, y se le ha denominado espíritu. O sea, el resto es la parte que informa al cuerpo, como dijimos hace un momento. Y luego dicen, el espíritu es Dios. No, el espíritu no es Dios, es la parte destinada a unirse con Dios. En el hombre no hay nada divino. O sea, esto que quede muy claro. El hombre no tiene nada de divino. Tiene la unión con la divinidad, sí, pero en el hombre lo que conforma al ser humano no tiene nada de divino. Y el alma y el espíritu son parte del hombre, parte del ser humano. Por lo tanto, son humanos. Tan es así que es capaz de condenarse. Si fuera Dios, eso sería un absurdo. Y si fuera Dios, esa parte que está unida indisolublemente con el alma, tampoco el alma se podría condenar. No, definitivamente no. No es Dios. Dios habita en el ser humano, sí, pero es habitar. Pero el ser humano como tal, cuerpo, alma, espíritu, es totalmente humano, creado. Y entonces aquí termina diciendo, por eso el alma nunca muere, porque el Espíritu de Dios Padre, o sea, el Dios Espíritu Santo es inmortal y eterno. Es lo mismo, está confundido pensando que la parte espiritual del alma, o sea, ese espíritu, es Dios. Según esto sería la tercera persona de la Trinidad, porque está hablando del Espíritu Santo. No, definitivamente no. Dice, siguiente pregunta. ¿El alma que vive en el divino querer suple la humanidad de Jesús? Es decir, ¿es Jesús quien vive en ella y Jesús vive su vida en el alma? De nuevo la contestación sí y no. ¿Por qué sí? La divina voluntad, o sea, es el almacén de todo lo que Dios ha hecho. Y dentro de ese almacén están las tres divinas personas, y dentro de ese almacén está la humanidad de Jesús, y están todos los actos de Jesús. Cuando esta voluntad se integra como vida en una criatura, lo que sucede es que esa voluntad se mueve a través de los actos de aquella criatura, a través del parpadeo, del paso, de la obra, de la palabra, en fin. Pero se mueve toda la divina voluntad. O sea, podemos decir que se mueve todo el querer divino. El querer divino es el acto único de Dios. Y si ahí está Jesús en totalidad,
se está poniendo en movimiento toda la vida de Jesús, pero desarrollada a través del acto de la criatura. Entonces es una fusión del acto humano con el acto divino de Jesús. ¿Es Jesús quien lo hace? Podríamos decir que sí. ¿Pero es el hombre que lo hace? Podríamos decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una unión indisoluble en donde el ser humano pone el movimiento y en la parte divina pone todo lo que contiene esa voluntad y ese querer, y está poniendo los actos de Jesús. Como quien dice, se está repitiendo la vida de Jesús a través de los actos de la criatura. Pero no es que sea Jesús y la criatura quede aparte, sino ahora es uno solo, pero siempre desarrollado por la criatura. Y Jesús podríamos decir, concurre poniendo todo lo suyo en el acto de la criatura. Si la criatura no quiere, no obra, Jesús no puede repetir su vida en la criatura. ¿Se entendió? Sí. Y preguntan, ¿es Jesús quien vive en ella y Jesús vive su vida en el alma? Bueno, creo que con lo que acabamos de decir es suficiente. O sea, es un sí y un no. ¿Es Jesús repitiendo su vida en la criatura? Sí, por esa unidad que hay en la divina voluntad, en el acto único de Dios, que se mueve a través del acto de la criatura. Para que se entienda, cada parpadeo, un parpadeo, ahí está puesta toda la vida de Jesús. Está puesta su encarnación, está puesto su etapa de embarazo, está puesto su nacimiento, su etapa infantil, su etapa de adolescente, su etapa de adulto, su etapa de la vida pública, la predicación, su etapa de la redención, o sea, de la parte cruenta de la pasión de Jesús. Está todo en cada acto de criatura, en un parpadeo, en un paso, en una palabra, en un pensamiento, en todo. Por eso es que cada acto de la criatura que se lleva a cabo en la divina voluntad es un acto que genera una vida divina, porque se mueve todo Jesús. ¿Sí? Podríamos hablar que se mueve todo Dios, que se mueve en toda la familia humana, pero hablando de Jesús, se mueve todo Jesús y representa una vida divina que se está generando en el acto de la persona. Entonces, ¿es Jesús quien lo está viviendo? Sí, pero es la criatura que lo vive y la que le da la posibilidad a Jesús de repetir su vida en la criatura. Entonces la pregunta es, ¿de quién es el acto? ¿De los dos? ¿O nada más de Jesús? De la criatura. De la pura criatura. Por eso, el acto es de la criatura. Y ahí en ese acto se multiplica Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús repite su vida, sus actos, en aquel acto de la criatura. Pero si la criatura no pone el acto, Jesús no puede poner su vida en él. Bueno, el doctor, leyendo el libro de la sabiduría, habla que la sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo dispone en la divina voluntad, entonces la sabiduría sería Jesús. Bueno, Jesús mismo habla de este libro diciendo que el ser humano lo ha puesto como la sabiduría, pero que esa sabiduría representa a María. O sea, yo simplemente repito lo que dice Jesús y esto lo pone en las revelaciones que le hace a María Valtorta. Entonces deberíamos de entender que este libro, donde habla de la sabiduría, está hablando de María.
Dice, ¿se pueden rehacer los actos del pasado, los que no hicimos porque no vivíamos en la divina voluntad? ¿Se pueden rehacer los actos que hicimos? Sí. No sé si entiendo bien la pregunta, porque dice que no hicimos. ¿Que no hicimos por no haber vivido en la divina voluntad? Sí. Actos que no hicimos no se pueden rehacer porque nunca fueron hechos. ¿Sí? Pero toda nuestra vida la podemos rehacer a través de la divina voluntad. Claro. Lo he hecho, por ejemplo, si yo en un momento dado tenía que pedir perdón, fue un acto de pedir perdón, pero no lo hice. No lo puedo rehacer en la divina voluntad porque no está hecho en el tiempo. Pero en la divina voluntad sí lo puedes rehacer. Los actos propios de la persona que vive en la divina voluntad sí se pueden rehacer porque es la criatura que lo quiere hacer, que lo puede hacer porque tiene la divina voluntad y ella misma lo recibe, lo quiere recibir, el nuevo acto. No podemos hacer lo mismo en otra persona. ¿Por qué? ¿Podemos rehacer los actos? Sí. ¿Se los podemos entregar a Dios como rehechos en la divina voluntad? Sí. Pero no se los podemos entregar a la criatura porque depende de la voluntad libre de ella si los quiere aceptar o no. Entonces, nuestros actos sí los podemos rehacer. Los actos de toda la demás familia humana los podemos rehacer, pero no se los podemos dar. Se los damos a la divinidad como hechos por la divina voluntad y a nombre de ellos, pero no se los podemos. No podemos forzarlos a aceptar ese acto como propio. ¿Y en qué momento el alma podría aceptar esos actos rehechos por nosotros en la muerte? Cuando esa criatura decida vivir en la divina voluntad, si no, con todo y su muerte, o sea, tendrá que ir al purgatorio a rehacer esos actos. No importa que nosotros los hayamos hecho. Es igual que lo que hizo Jesús. Jesús rehizo la vida de toda la familia humana. Sin embargo, toda la familia humana, bueno, casi toda, tiene que pasar por el purgatorio, que es rehacer esos actos que no hizo, llenar de amor esos vacíos que hay en su interior, porque todo lo que realizó no estuvo hecho por amor a Dios. Y ese es el purgatorio. El purgatorio no es un castigo, el purgatorio es un rehacer al hombre, rehacer los actos del hombre. Por lo tanto, o sea, tendrá que ir ahí aunque haya habido una suplencia, vamos a decirlo así, de las criaturas de sus actos de ellos. ¿Qué más podríamos pedir que Jesús rehizo los actos de todos? Pero ahí se necesita la voluntad de la criatura, se necesita el conocimiento de la vida en la divina voluntad. Se necesita la decisión firme de vivir en esta divina voluntad y el tomar todos los actos que están rehechos para él y listo, y ahora él los puede repetir. ¿De acuerdo? Dice, ¿se vive en la divina voluntad cuando adquirimos los conocimientos? Bueno, para poder vivir en la divina voluntad es necesario el conocimiento. No hay otra forma de poder llegar a esta divina voluntad. Nadie puede estar viviendo algo que no conoce. Entonces, lo primero es el conocimiento, que es saber que existe, saber que Dios lo quiere dar, saber que lo podemos recibir y tener todo lo necesario para la preparación necesaria para recibirlo en nosotros. Entonces, necesitamos el conocimiento. Ahora, el conocer no significa vivir.
necesitamos pasarlo al acto, a nuestra vida como naturaleza, para poder empezar realmente a vivir el conocimiento que acabamos de recibir. Cuando lo hacemos de esta manera, entonces no solo recibimos el conocimiento intelectual, sino también recibimos el bien que esa verdad contiene. Pero es este el paso. Pero nada más conocer sin empeñarnos en vivir no sirve de nada. Si nuestra intención es de vivir en la divina voluntad con todos nuestros actos, se puede decir que no estoy saliendo. ¿Y entonces dónde es que se peca? Bueno, creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Cuando pecamos, yo no puedo cometer un pecado si es que estoy viviendo en la divina voluntad. El requisito indispensable para llevar a cabo un pecado, que es un acto que está en contra de la voluntad de Dios, necesito haberme salido de la voluntad de Dios. Entonces, el pecado y la divina voluntad son incompatibles. Si es incompatible el acto humano, aún bueno, es incompatible con la divina voluntad, ¿qué será el acto humano pecaminoso? ¿No será totalmente contrario? Entonces, no se puede hablar de esto. Pecamos, nos salimos. ¿Me puedo volver a meter? Sí. Pero si vuelvo a pecar, me vuelvo a salir. Dice, el quitar los atributos a mis actos es como quitar mi ego, ser humilde. Cuando hablamos de atributos de la voluntad humana, nos estamos refiriendo a todo aquello que el hombre, que le quedó al hombre después de haber perdido la voluntad divina. También necesitamos entender que es Dios mismo quien crea nuestras miserias. Yo sé que esto a muchas personas no les parece y lo toman como algo, como un error. Pero discúlpenme, pero si no tuviéramos miserias, ¿dónde estarían los méritos del hombre? No habría méritos. O sea, ¿por qué? Porque seguiríamos como robots lo que Dios creó en nosotros, que es igual que todo lo creado. Nada de las cosas creadas, nada tiene méritos. Una piedra no tiene méritos por ser piedra o por mantenerse piedra. No tiene otra posibilidad. El mar no tiene méritos por ser lo que es. Igual el cielo, las estrellas, todo lo creado está fijo en el acto en el que fueron creados. Por lo tanto, nosotros tuvimos que tener algo para poder vencer y poder tener ese acto libre de unión con Dios. Y para poder estar libremente unidos con Dios, si yo no tuviera otra posibilidad de vida, no lo podría hacer. Entonces, lo que Dios crea en nosotros es lo que nosotros hemos llamado miserias, contrarias a Dios. Entonces, de alguna manera, el origen de todas estas miserias es Dios mismo, pero las crea con la finalidad de que nosotros venzamos esas miserias y elaboremos virtudes. Y aquí entra otro punto crucial. Nadie puede tener una virtud si no ha vencido una miseria. Nadie puede ser obediente si no tiene en él mismo la desobediencia. Nadie puede ser casto
si en él mismo no tiene ese impulso a la libidine, o sea, sería imposible. Por lo tanto, las miserias son como la materia prima para elaborar virtudes. Y gracias a ese elaborar virtudes, a ese decidirnos por vencerlas, es que podemos llegar a unirnos con Dios. ¿Sí? Entonces ya me perdí. Es como quitar mi ego, es ser humilde. Por eso es quitar todo lo mío. La humildad es una virtud. Entonces, aún la humildad hay que quitarla. ¿Qué nos queda? Nada más el acto de motor de la voluntad y acto de almacenaje. Pero todo lo que tenemos en nosotros lo quitamos para que sea la divina voluntad quien ponga lo suyo. Jesús nos dice que el hombre tiene que cambiar su temperamento por el de él. ¿Cuál es el temperamento de Jesús? Es con lo que vamos a actuar. Es su bondad, su misericordia, su perdón, su justicia, su belleza, su santidad, su tolerancia, todo lo que podamos pensar y infinitas cosas más. Ahora, el ser humano va a actuar o a responder a determinados estímulos exteriores por medio de los atributos de Jesús, ya no por medio de lo mío. Si yo soy violento, ya no me voy a violentar. Simplemente voy a actuar con las acciones de Jesús, con la tolerancia, con la misericordia, con el perdón, en fin, con todo lo de Él. Lo mío se queda totalmente fuera. Por lo tanto, ahora el acto ya no es un acto humano, puesto que no corren los atributos humanos. Y los atributos que corren en ese acto son los divinos. Por lo tanto, lo que va a salir, lo que va a resultar, es un acto divino. Entonces, por ejemplo, si yo hago un acto de perdón, ¿es el perdón divino el que está poniéndose en marcha? Si vives en la divina voluntad, sí. Si vives en tu voluntad, será el perdón de la virtud. Y hay una distancia infinita entre la virtud perdonando a Jesús perdonando en ti. Correcto. Muy bien. Aquí hay una pregunta que yo la voy a contestar, porque preguntan en qué parte de María Valtorta Jesús visita a la madre de Judas. Es en la obra de María Valtorta del Evangelio como me ha sido revelado, en el número 632, de fecha del 16 al 17 de abril de 1947. Ahí Jesús ya se presenta en forma resucitado, su cuerpo glorioso, se le aparece a varias personas y entre ellas a la mamá de Judas, lo que habíamos comentado en el anterior programa, ¿no? Bueno, esto está hablando ya de posterior a la muerte, al resurgimiento de Jesús. Pero él visita a María, a la mamá de Judas, en 2 ocasiones anteriores. Una en que va con Judas, Judas lo quiere presentar ahí en su lugar, en su población, y es la primera vez que Jesús tiene contacto con su mamá de él. Y en otra ocasión en que también él va y consuela a la mamá de Judas cuando ya Judas se declara prácticamente como enemigo. Y le promete a la mamá de Judas quitarle el recuerdo de su hijo cuando llegue al cielo, para que no tenga ese dolor y ese sufrimiento. Y él le dice, no te apures, te voy a quitar el recuerdo de él para que no tengas esa espinita en tu interior. O espinota, ¿no? Espinota. O sea que son varias veces. Nada más, esta es posterior al resurgimiento de Jesús. Sí, era por el comentario de que si Jesús había sufrido también el sufrimiento de la mamá de Judas.
sufrió el sufrimiento de toda la familia humana. Sufrió el sufrimiento de Judas. Sufrió el sufrimiento de todos los condenados. O sea, de todos. Dice, una judía convertida al catolicismo quiere vivir en la divina voluntad. Y ella dice que se puede quitar los apegos, pero guarda el Shabbat. Y dice que eso no se debe quitar porque lo dice en la Biblia. ¿Es correcto? Bueno, aquí puede vivir en la divina voluntad, por supuesto que sí. No hay ningún impedimento. Que esté apegada a festejar, bueno, no a festejar, a cumplir la ley del Sabbat, del descanso sabatino. Bueno, de alguna manera, o sea, es parte de los mandamientos. O sea, y está bien. La Iglesia Católica ha cambiado el sábado por el domingo. O sea, ahora el domingo, que es el día de la resurrección del Señor, se cambió el sábado por el domingo. Pero tampoco es una culpa. O sea, en la actualidad hay una inmensa cantidad de personas que trabajan en domingo. Y la Iglesia no lo condena, o sea, lo ha aceptado, lo ha tolerado. Y recordemos que Jesús promete atar o desatar lo que su Iglesia ate o desate. Ahora, si esta persona vive en la divina voluntad y Jesús ve que cumplir el Sabbat es un apego que tiene, no es una obediencia, sino un apego, se lo irá mostrando y le irá poniendo el fastidio por ese apego, que es una promesa de Él. O sea, te voy a conceder el fastidio de donde antes te sentías atraído, ahora ya no. Ahora, la culpa de ella estaría en que si llega a sentir el fastidio y no lo deja, ahí sí ya habría cierta parte de culpa o de apego que le impedirían entrar en la divina voluntad. Mientras no sea así, yo creo que no hay ningún problema. Correcto. Luego de la resurrección final, ya cuando el cuerpo esté glorificado, al final del tiempo, ¿tendremos la posibilidad de adquirir más actos? No. O sea, una vez llegando al final de nuestra vida, Jesús dice que de ahí en adelante ya no tendremos méritos, adquisiciones. Lo que se hizo, se hizo. Él nos dice que cuando lleguemos al cielo, ya me incluí, cuando lleguemos al cielo, vamos a recibir el doble de lo que llevamos, o sea, otro tanto de lo que llevamos. Bueno, de alguna manera eso sería como adquirir, pero no por nuestros actos, sino por la parte de dádiva de Dios como una retribución, como el ejemplo de los talentos, ¿no? O sea, lleva 10, le dieron 10, regresa a los 10, da otros 10 de ganancia y ahora lo premian con el gobierno de 10 ciudades, 10 pueblos. Al de 5 igual, o sea, otro tanto de lo que lleva, y le dan un premio de ser gobernador de un número de pueblos igual al que él entregó. Entonces, más actos ya no. Lo que sí van a poder gozar de toda la gloria que se logre conseguir a través de toda la familia humana, pero no como una gloria propia, no como una gloria, o sea, esencial, sino como una gloria accidental, o sea, participar de los gozos de los demás y del mismo gozo propio.
Esa es la continuación de esa pregunta es, ¿vamos a utilizar las vidas divinas ya vividas por las almas que vayan a vivir en la divina voluntad? A utilizar, si lo ponemos en gozar. La bienaventuranza en el cielo, la felicidad en el cielo, va a ser compartida a todos. La felicidad que Dios da, la bienaventuranza que Dios da, el hecho de estar con Él, y la bienaventuranza de los hijos que viven en la divina voluntad, se les va a compartir a todos. O sea que todos van a disfrutar de lo mismo. Pero unos como el poseedor de eso que se está gozando y que lo está compartiendo, y los demás simplemente como un participar, pero no tienen la posesión. ¿En qué se base esa diferencia? Es la gloria que tendrá y el hecho de estar amando a Jesús, a la divinidad, con un amor totalmente diferente del de los demás. Pero el gozo va a ser el mismo. O sea que vamos a disfrutar de las vidas divinas de otros, sí. Dice, en el volumen 4 dice Jesús, tanta gloria le vino a mi humanidad por medio de la perfecta obediencia. Me pregunto, si alguno de mi familia me prohíbe leer los libros, ¿tengo que obedecer para evitar conflictos? No. La obediencia es, ¿cómo diríamos? Es todo un hito. Cuando se da una obediencia, lo primero es ver de dónde viene esa obediencia. Si es una persona que realmente tiene autoridad sobre de uno. En la parte espiritual, en la parte moral, definitivamente las obediencias siempre deben ir acorde a la obediencia a Dios. Si hay una obediencia que no es acorde a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, no tenemos por qué seguirla, no importa quién me la dé. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría, hay que valorar. Ahora, en esta parte espiritual, yo ya encontré la perla escondida, que es esta. Vamos a la parábola del tesoro escondido. Ya lo encontré, ya me convencí de que esto es lo que yo quiero, lo que a mí me llena, lo mejor que puedo hacer, en fin. Simplemente lo entierro y voy y vendo todo lo que tengo. ¿Y qué tengo? Los afectos. La parte material esa es la de menos, o sea, pero los afectos y la parte espiritual. Por lo tanto, no hay nada que pueda inducirme a no leer si yo ya entendí que esto es de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, Jesús lo dice muy claro. Todo aquel que ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Y el amor se manifiesta por la obediencia. Por lo tanto, una obediencia que está en contra de la obediencia de Jesús y que es como un mandato, un apego a ese cumplimiento, dejando de lado las palabras de Jesús desde el Evangelio, definitivo, debo dejarlo. No tengo por qué seguirlo. Doctor, una persona que ha perdido la capacidad de mover su cuerpo, pero aún tiene la conciencia de sí, ¿puede vivir en la divina voluntad por medio de sus actos básicos de subsistencia? Claro. O sea, en cualquier persona
donde exista la decisión, la firme intención de vivir en la divina voluntad, no importa que tenga problemas de movimiento, de imposibilidad, de incapacidad. O sea, él sigue viviendo y recordemos que no solamente son los actos voluntarios que ponen en relación al individuo con el exterior, sino son todos los actos de nuestro organismo. Por lo tanto, tiene millones de actos en el funcionamiento de su propio ser que puede estar poniendo en movimiento en la divina voluntad. Sí puede. Dice, ¿la divina voluntad actúa diferente en cada persona? Sí y no. Otra vez, ahora ha sido el programa de sí y no. Sí actúa diferente de acuerdo a las características de cada persona y de acuerdo al tipo de santidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. En alguna ocasión, Luisa está pensando que cuando la divina voluntad reine en la tierra, que será muy hermoso porque todos serán santos, santos divinos, todos iguales, todos perfectos. Y Jesús le dice, no, momento, te equivocas. O sea, eso sería limitar mi poder. Todos serán santos divinos, sí, serán santidades divinas, sí. Muy bellas, muy todos, sí, pero todas diferentes. Todas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, en Él mismo es infinito. Infinito en dones, en atributos, en felicidad, en bienaventuranzas, en todo. Por lo tanto, ahora en cada una de las personas que lleguen a vivir en esta divina voluntad, Él pondrá unos atributos, unos dones, unas bellezas totalmente nuevas y que no se van a repetir en ninguno. Y eso es lo que le está dando la oportunidad a Dios de tener en Él, o sea, en esas almas, la manifestación de nuevos atributos de Él para gozo de toda la familia celestial. Así que no sé si esto conteste, pero yo creo que sí, o sea, no tenemos a un Dios que sea repetitivo. Dios es siempre nuevo, siempre diferente, y por lo tanto cada vida divina que se forme en las criaturas será totalmente diferente. Muy bien. Doctor, entonces, ¿la voluntad está en la inteligencia o al revés? Ya no entendí. Yo tampoco. Jesús nos dice en una lectura que la voluntad radica en la inteligencia. Es más, vamos a leerlo para que quede claro. Es en la lectura 14.4, que es de febrero 17 de 1922. No me acuerdo el párrafo, creo que es el 3. Uh-huh. Escuchen bien. Desde el principio, por favor. Es mi amor lo que más se acerca al hombre. Más bien es la cuna donde él ha nacido. Si bien mi divinidad, todo es armonía como están en plena armonía los miembros al cuerpo, así como en el hombre la inteligencia toma la parte dirigente, pues es donde reside la voluntad del hombre. Y si ella no quiere, se puede decir que el ojo no ve, la mano no obra, el pie no camina, y en cambio si quiere, el ojo ve, la mano obra y el pie corre. ¿Qué dijo? Lo primero que necesitamos entender está hablando de la voluntad humana. No está hablando de la voluntad divina, está hablando de la voluntad humana. La parte dirigente, o sea, la lleva la inteligencia. No es potencia del alma, que quede claro. Las potencias del alma, que son voluntad, inteligencia y memoria,
podríamos pensar que la voluntad, potencia del alma, habita en la inteligencia, potencia del alma. Siguiendo el curso de la lectura, podemos entender que está hablando del ser humano en totalidad. Por lo tanto, la voluntad humana está radicando en la inteligencia humana. La inteligencia, como lo dice Jesús, es la parte que dirige nuestras obras. Es la parte que pone todos los atributos, todos los argumentos, todos los argumentos necesarios para llevar a cabo una obra. Si es conveniente, si no es conveniente, por qué es conveniente, por qué no es conveniente. En fin, ella es la que pone todo eso. La memoria pone los recuerdos de lo que ha pasado cuando se llevan a cabo estas acciones, también positivos o negativos. Pero la que dirige, la que decide, es la voluntad. Pero dice que la parte dirigente, o sea, es a través de la voluntad, de la inteligencia, porque ahí radica la voluntad. O sea que en realidad es una otra forma de decir que es la voluntad la que está rigiendo la actividad del ser humano. ¿Sí se entendió? Vuélvelo a leer, por favor. Ya nada más la parte del Así dirigente. como en el hombre, la inteligencia toma la parte dirigente. La inteligencia toma la parte dirigente. ¿Por qué? Pues es donde reside la voluntad del hombre. Así es. O sea, es la inteligencia, pero gracias a que dentro de ella está la voluntad, que es la que en realidad está llevando a cabo la decisión de cómo hacer las cosas. ¿Podríamos poner un ejemplo? Por ejemplo, yo no sé lo que es el fuego, no sé qué me quema. En un momento dado encuentro una fogata o una vela, acerco mi mano y me quemo. Ya tuve yo una experiencia que entra en mi inteligencia. Si yo vuelvo a ver un fuego, mi inteligencia decide, le dice a la voluntad, no te acerques. La inteligencia le dice a la voluntad lo que pasó. ¿Sí? La memoria le pone a la voluntad el dolor, las consecuencias de ese acto, de esa quemadura. La voluntad es la que decide. Si tienes una voluntad, una parte espiritual enferma, ¿sí? O sea, puede ser que no tengas esa decisión tan clara y la lleves a cabo otra vez. ¿Sí se entiende? Hay muchas personas que tienden a hacerse daño a sí mismas. Personas que se dañan, personas que incluso que quieren llegar a terminar con su vida. Entonces la pregunta es, ¿quién decidió ahí? ¿La inteligencia? Te pregunto. No sé. La voluntad. ¿Por qué la inteligencia quedó anulada? No quedó anulada, pero la voluntad es la que decide. O sea, la inteligencia es la morada, la habitación de la voluntad. Una habitación, esta habitación no decide lo que vamos a hacer, sino de aquí parte todo lo que hagamos. Este programa está saliendo a través de esta habitación, pero no es la habitación la que lo está haciendo, somos nosotros. La habitación sería la inteligencia y nosotros seríamos la voluntad. ¿Sí? Bueno. Dice, ¿se puede afirmar que todo lo bueno o lo malo radica en la voluntad? Definitivamente sí. O sea, la voluntad no es ni buena ni mala en sí misma. La voluntad depende de a qué acciones se una, es como se le va a catalogar como buena o mala.
Entonces, si la voluntad decide que Alejandra vuelva a meter la mano al fuego, bueno, pues es una voluntad mala que la lleva a quemarse. Si ese acto sigue en todos sus actos, entonces Alejandra se va a quemar en el fuego eterno del infierno. O sea, se la lleva al infierno. Si por el contrario decide que no, aquella experiencia de quemarse le va a servir de base para no volverlo a hacer. Y entonces sería una voluntad buena que la lleve al cielo. ¿Sí? Muy bien. Doctor, las obras, mortificaciones y penas en el diario vivir, si son ofrecidas para su gloria y para el beneficio de alguien, ¿son válidas? Todas las obras buenas, todos los sacrificios, todas las oraciones, todos los ofrecimientos, ¿son buenos? Sí. No solo para dirigirlo a alguien, sino a dirigirlo en forma general para la familia humana. Si esas obras fueron realizadas en la voluntad humana, ¿sirven? Sí, pero son intenciones. Y Dios tomará esas intenciones y verá prácticamente qué es lo que hace con ellas. Si da curso de acuerdo a como la criatura quiere o no. Si fueron hechas en la divina voluntad, entonces ya no es nada más la criatura la que está poniendo eso, sino es Jesús mismo que está ofreciendo eso. Es Dios mismo quien está llevando a cabo aquello. Por lo tanto, la posibilidad de que eso se vuelva una realidad es casi al 100%. La única cosa está en que todo depende, la respuesta de Dios depende de la voluntad de la criatura. O sea, ahí ya no depende ni de la criatura que está haciendo el ofrecimiento, ni depende de Dios. Depende de la criatura por la cual se está haciendo el ofrecimiento, si quiere aceptarlo o no. Dice, la criatura que vive en la divina voluntad ya no tiene batalla con Satanás, pero lo que está en el camino, Pero la que está en el camino haciendo actos, ¿cómo se puede defender? ¿O qué orar para no entrar en santidad humana? ¿Ok? ¿Qué? ¿O qué orar para no entrar en santidad humana? Bueno, hemos repetido y muchísimas veces que la oración en la divina voluntad ahora se hace como la hace Jesús, y esos son los giros. El giro es la oración de ahora, y Jesús se lo dice a Luisa. Y ahora hay una lectura donde Jesús le dice así, prácticamente, reza, pero reza como rezo yo. E inmediatamente después se pone a girar, se pone a ofrecer, se pone a rehacer los actos de toda la humanidad y los ofrece. Bueno, pues nada más leamos esto, leamos a través del libro del cielo. Vamos a estar encontrando muchísimos lugares en donde Jesús reza de esta manera. En algunos Luisa se une junto con Jesús a rezar, en otros simplemente escucha, pero es lectura. Yo creo que muchas de las preguntas están basadas en la no lectura. Y esa, lo voy a decir de esta manera, y disculpen, pero eso así no se aprende, así no se entiende. Porque la manera como Jesús va haciendo es toda una pedagogía donde va enseñando paso a paso,
¿Qué es la divina voluntad? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién concurre con ella? ¿Quién de dónde sale? Lo que puede hacer la criatura con ella, lo que no puede hacer, todo. Entonces todo eso no se puede contestar en un programa donde tenemos máximo 1 hora como para contestar una pregunta. O sea, este tipo de preguntas, sobre todo esta del rezo que se ha repetido miles de veces, es tomar el libro y empezar a ver cómo le enseña Jesús a rezar, cómo le enseña Jesús a pedir, a ofrecer. Y en la medida que lo vamos leyendo, que lo vamos teniendo en nosotros como conocimiento, es en la medida en la que lo debemos empezar a tratar de practicar. Si nada más lo escucho, si nada más lo leo, pero no lo llevo a la práctica, definitivamente nunca voy a aprender el cómo rezar. ¿Sí? Nada más. Ya terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris Gracias, Ale. Gracias. y sobre Gracias, todo Paris. la presencia de ustedes, amigos. O sea, yo les rogaría en verdad que afináramos nuestras preguntas sobre la divina voluntad. O sea, es inmensa la cantidad de dudas, de preguntas sobre la divina voluntad, no sobre cómo vivir la divina voluntad. Una cosa es entender lo que es, cómo actúa, cómo la puedo obtener, en fin, todo esa parte fundamental. Y otra cosa es cómo la llevo a cabo con mi esposa. Es que mi vecino me hace, me dice y todo, cómo actúa la divina voluntad ahí. Esto viene después como cosa natural en la persona que vive en la divina voluntad. Hasta luego, amigos. Hasta luego, muchas gracias, amigos. Buenas noches. Y les agradecemos a quienes nos escribieron desde Costa Rica, Francia, Houston, Chile, Italia, Cataluña, Uruguay, Colombia, Michigan, Brasil y Ecuador. Gracias, amigos. Hasta la próxima.